Hay compañías en Euskadi que tienen mucho que decir. Empresas que cuentan. Cadena SER. La factoría de Michelin Lasarte coció su primer neumático el 24 de enero de 1934, un modelo del tipo Confort destinado a vehículos de turismo. En la actualidad, Lasarte es la fábrica más importante del grupo en la fabricación de neumáticos de moto, actividad en la que es polo de expertos. Además, produce membranas de cocción y tejidos. Por sus instalaciones han pasado 8.000 empleados. Hoy estamos en estas empresas que cuentan con Felipe García, el director de la factoría Michelin Lasarte, en la que nos encontramos. ¿Qué tal, Arratsaldeon? Buenas tardes. Buenas tardes, Arratsaldeon. Encantado de conoceros y de teneros en la factoría. Podíamos habernos ido a otra factoría, en el caso de Euskadi, por ejemplo, a Vitoria, pero para una entrevista fuera de los estudios. Pero nos hemos venido hasta aquí, hasta Lasarte, porque aquí fue donde empezó todo en España, hablando de Michelin. La primera ubicación en España de esta entonces empresa familiar. Porque hoy vamos a aprender muchas cosas. La primera que yo aprendí, que Michelin es el apellido del fundador. Exacto. Los hermanos que fundaron la empresa se apellidaban Michelin. Y de ahí viene el nombre de la empresa. Claro, el nombre ha adquirido tanta relevancia, tanta importancia. Tenemos ahí detrás al famoso muñeco Michelin, aunque no se llama así, se llama Vivendum. Vivendum. Eso es. Vivendum, pero que ya nos hemos olvidado, pues eso, de los orígenes, nos hemos olvidado de que fue un apellido, nos hemos olvidado de que el muñeco no se llama así. ¿Ustedes son conscientes de pertenecer a algo que es más grande que una simple fábrica? Sí, evidentemente la potencia de la marca es hoy en día incuestionable, y en muchos rankings que hablan de marca, de la potencia del logo, etcétera, pues siempre estamos colocados de manera notable. Bueno, tanto es así que Michelin ya es una palabra del idioma castellano, está en el diccionario de la Real. En el diccionario de la Real Academia. Sí. ¿Y significa lorza? Exactamente. Sí, y significa lorza. ¿Y en Francia también, por curiosidad? No. ¿En Francia no? En Francia no está recogida como palabra en el Molière, creo que es el diccionario de la lengua francesa. O sea, que solamente aquí, Pero Potolo gordito y tiene. Michelin. Bueno, desde luego España es uno de los países donde tiene más relevancia la marca, aunque yo diría que relevancia tiene todo el mundo, Sí. Pero España es sobresaliente. Bueno, no es baladí que lleve instalado aquí 84 años la marca. 84 años la fabricación de neumáticos, porque la marca se instala en 1910. En 1910 ya se comienzan a comercializar productos de la marca Michelin en nuestro país. Uh-huh. Michelin en Francia sería Michelin. ¿De cuándo es el origen francés? Pues de finales del siglo XIX, de 1889, si no me corrige. 1889. Eso ha sido para pillar, pregunta de para hecho, pillar. De hecho, el año próximo cumpliremos 130 años como empresa. No hay muchas empresas que aguanten 130 años con la potencia, la pujanza y yo diría la juventud que todavía tenemos. El hecho de que en sus orígenes fuera una empresa familiar, ¿en qué se nota? Hoy en día se habla mucho de responsabilidad social corporativa. ¿Eso ha estado en el gen de la empresa desde el principio? Sí, cuando ni siquiera el término responsabilidad social corporativa estaba en uso o estaba tan en boga o tan en boca de todo el mundo, pues nuestra empresa ya tenía prácticas de responsabilidad social corporativa que al día de hoy hay muchas que envidiarían. Pues yo recuerdo, por decir algunas así, a bote pronto, como en los años 30, cuando no existía la seguridad social, cuando el tener un médico era algo, pues, para las clases muy, muy pudientes, se instala Michelin en Lasarte y apenas instalado monta un servicio médico, pues lógicamente para velar por la salud de sus empleados, pero que hacía las veces de médico de cabecera de todo el pueblo. Es decir, la gente que no pertenecía a la empresa y se encontraba pues con algún problema de salud, venía al médico de la fábrica, ¿no? Por citar un ejemplo, o no sé, las ayudas a los estudios,
de los hijos de los empleados, o las vacaciones de los hijos de los empleados en verano. Todas estas actividades o todas estas iniciativas enfocadas a mejorar la calidad de vida en el trabajo, a mejorar la situación familiar de su gente y del entorno, pues eran prácticas que hoy en día encuadran perfectamente con lo que llamamos responsabilidad social corporativa. Para hablar de este tema voy a pedir la ayuda de Jaime de la Cal, Relaciones Externas de Michelin Lasarte. ¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes, Arratsaldeon. Buenas tardes. La fundación. Vosotros dais muchísima importancia a la Fundación Michelin. ¿Qué actividades desarrolla hoy en día? Hoy en día, bueno, pues hoy en día la Fundación Michelin tiene diversos ámbitos de aplicación. Lo cierto es que la Fundación lo que ha hecho ha sido, desde principios del año pasado, recoger todas las acciones de implicación en la vida local, de responsabilidad social que ya se venían realizando desde los centros Michelin, pues recoge una gran parte de esas acciones. Entonces, podríamos decir que los ámbitos de actuación de la Fundación Michelin pues son, por un lado, la movilidad sostenible, la seguridad vial, que lógicamente somos fabricantes de neumáticos y eso nos preocupa, pero sobre todo nos ocupa. La formación y la educación de los jóvenes. Tenemos muy buenas relaciones con los centros formativos y pensamos que es fundamental la educación de los jóvenes que van a ser el futuro. Por supuesto, el respeto al medio ambiente, la cultura, el patrimonio. Todos ellos son ámbitos de actuación. No podemos olvidar también pues todo lo que es la ayuda a lo social, a los colectivos desfavorecidos. Eso no puede faltar en un ámbito de responsabilidad social. Y algo que venimos haciendo desde el año 2004, que fue la colaboración al desarrollo, la ayuda al desarrollo económico. Ahí es donde realmente nace la Fundación, en el año 2004, como consecuencia pues de la firma, vamos a decir, y de la escritura y la firma de lo que era nuestra responsabilidad social empresarial, que ya veníamos haciendo desde los orígenes. Ahí es donde nace, y nace con un solo propósito, vamos a decir, que es el de fortalecer todo el tejido empresarial, el tejido económico de las zonas donde nosotros tenemos implantación industrial, ¿no? Es decir, aquí en España, pues en Guipúzcoa, Álava, Valladolid y Burgos. Y eso, pues lo hacemos, se trata de crear una red con todos los agentes de desarrollo local para ayudar pues a las pequeñas y medianas empresas que nacen o en un momento dado tienen un proyecto de crecimiento. ¿Qué es lo que una empresa que nace necesita al principio? Pues dos cosas. Primero, asesoramiento y luego pues, dinero. Financiación, efectivamente. Es así, perdón. Entonces, bueno, pues en esa línea van las ayudas que ofrece la Fundación Michelin. Por un lado, ofrecemos nuestra experiencia, todos los que formamos la plantilla de Michelin, pues bueno, pues algo sabemos, quizás no de la idea que tiene clara el emprendedor, pero sí de otros conceptos que para ellos quizás son más ajenos, y entonces pues ponemos a su servicio de manera gratuita nuestra experiencia. Sí. Y por otro lado tenemos ayudas a la financiación. De alguna manera nosotros podemos convertirnos en avalistas de una parte de la financiación de esa inversión que va a realizar. A través de un acuerdo con una entidad financiera en la que nosotros somos avalistas, somos la garantía y evidentemente pues también aportamos nuestro granito de arena porque las condiciones para esa pequeña y mediana empresa son buenísimas. Entonces, claro, diferencia de intereses, etcétera, gastos, todo eso corremos nosotros. ¿Y qué tiene que hacer el que esté interesado? Porque yo me imagino a alguno que esté escuchando o viendo y diga, pues yo tengo un proyecto y soy de San Sebastián, de Donosti, quiero explorar esta posibilidad. Pues sí, es muy sencillo. Hoy en día todo está en Internet. Todo el día está Entras en la página de Fundación Michelin, la Fundación Michelin y allí puede ponerse en contacto con nosotros a través de un correo electrónico, a través del teléfono, como quiera. Hablaba antes de la historia
y de la responsabilidad social corporativa, cuando todavía no se llamaba así, y hablaban del servicio médico, y me decía antes Jaime, me decía, mira, este es el frontón, esa es la parte deportiva, dice, bueno, antes era nuestra, ahora ya es para disfrute de toda la localidad, ¿no?, de toda Lasarte. Sí, vamos a ver, los tiempos cambian, y entonces, bueno, pues lo que antes Sí. Era un beneficio social para los trabajadores, por ejemplo, muy importante, como eran, por ejemplo, las colonias, o como era esa sociedad deportiva que tenemos allí, pues todas esas cosas han avanzado los tiempos. Hoy en día los chavales se van de colonias pues con la caja de ahorros, con los del colegio, con los compañeros, con los amigos, en fin, ya no tiene mucho sentido el mantener ese beneficio como estaba. Sin embargo, el beneficio en sí ha cambiado y se mantiene, porque aunque ya no se organizan las colonias con el personal de Michelin, pues todavía los trabajadores tienen opción a una aportación económica para sufragar esos gastos de las colonias que realizan, ya digo, con cualquier otra entidad. Sí. Bueno, qué curioso y qué interesante. Felipe García, ¿cuándo llegó Michelin a Lasarte y por qué decidieron instalarse aquí? Porque he leído en este museo que tienen ustedes aquí, este pequeño museo muy coqueto y con mucha información, que los terrenos en los que está Michelin Lasarte en la actualidad estaban destinados a ser un campo de aviación. Era un campo. Era un cambio de Era aviación. un pequeño aeródromo de la época, un pequeño aeródromo en unos terrenos que son en los que está ahora mismo la factoría, que pertenecen al municipio de Lasarte y al municipio de Usurbil. La factoría es parte de la frontera entre los dos municipios. Se compran en el año 1932, y comenzamos a fabricar. El primer neumático sale en enero de 1934. ¿Por qué aquí? Bueno, primero, lo que se busca es la proximidad a la frontera. En aquel entonces, evidentemente, los neumáticos que se importaba para venderse en España pagaban un impuesto aduanero. Se quiere, lógicamente, poder vender los neumáticos a menor precio, y para ello hay que fabricarlos aquí. Y se empieza a fabricar, como digo, en Lasarte. Ahora bien, no todos los productos se tenían en Lasarte, por lo tanto había que traerlos de la casa matriz de Francia. Y en aquellas épocas los medios de transporte, la logística, no tenía la misma fluidez y la misma rapidez que tiene hoy en día, entonces se buscaba cerquita de la frontera, y por eso, pues a pocos kilómetros que estamos. Y además, justo al lado de la Nacional 1, que era una vía de para logística, pues lógicamente privilegiada. Podías bajar a Madrid y podían venir los productos de ¿Pero el caucho venía por carretera o venía por mar? El caucho venía por carretera. Hay una historia que habla yo del caucho de mar. Eso, sí. Claro, nuestra pequeña fábrica lleva 84 años, ha pasado por varias crisis económicas, por una guerra civil, por una guerra mundial. Y durante la guerra mundial, el caucho que venía hacia Francia también, y hacia España, que venía pues de América del Sur, de Asia, venía en barcos. Y esos barcos, el caucho es un producto estratégico, pues se veían sometidos en algunos casos a ataques de submarinos o de no sé por qué parte, pero el caso es que el caucho pues se quedaba flotando en el mar. Y los pescadores de esta zona también les era bastante más rentable pescar el caucho que pescar peces. Y ese caucho venían y nos le vendían. Sí. Esa es la historia que quizás hayas escuchado. Esa es la historia que yo había escuchado. Sí. Bueno, y desde aquí, desde Lasarte, la expansión al resto de España. Sí, Lasarte, como comentamos, se construye en el año 32-33 y se empieza a funcionar en el año 34. El mercado español, la economía española sigue creciendo y se necesita cada vez más neumáticos, y se decide hacer una segunda implantación en el año 60 y se escoge Vitoria. Tampoco está tan lejos de la frontera y continúa en el eje de la Nacional 1, que favorece la logística tanto hacia el norte como hacia el sur. Eso ya en el año 60 se continúa la expansión económica por una parte de la empresa y por otra parte también del país, de nuestro país, y se crea la tercera factoría en Aranda de Duero
en el año 70, también a lo de la Nacional 1. Sí, es verdad. Pero más al sur, cogiendo riesgos, podemos decir. Y ya la tercera, a los 3-4 años, se crea en Valladolid. Valladolid y Palencia son centros muy potentes de fabricación de automóviles. Las factorías Renault tienen mucho peso, ocupa mucha gente y se generan muchos modelos, y se crea allí una cuarta factoría en el año 73. Que son los centros que tienen en la actualidad. Los 4 centros he ido desde el más antiguo hasta el más moderno. Nos decía antes que la marca Michelin tiene mucho peso en España, más que en otros países. Quizás más que en otros países. De cuota de mercado, ¿cómo se encuentran en la actualidad? Yo diría que estamos, en fin, como marca estamos muy satisfechos, pero siempre ambicionamos más. Yo creo que en turismo y en Poalur somos, en fin, pues envidiados por nuestra cuota de mercado por el resto de los fabricantes, pero no hay que olvidar que la amenaza es continua. Cada vez hay más marcas, cada vez más agresivas, marcas que vienen del este, quizás con estándares de calidad un poco distintos a los nuestros, por decirlo de alguna manera, pero que lógicamente tienen una cuota de penetración en el mercado, son muy agresivos en los precios. Entonces hay que tener cuidado, porque siempre está en riesgo esas partes del mercado, y siempre tienes que estar innovando, siempre tienes que estar siendo competitivo y defendiéndote de esos ataques que son cada vez, como digo, más violentos. ¿Hay diferenciación en cuanto a los productos, o cada factoría está especializada en algún tipo de productos? Sí, claro, sí. Si empezamos por la más moderna, ya que hemos acabado por ella, pues volvemos al revés. En la factoría de Valladolid se fabrican neumáticos, lógicamente Renault, como decía, está ahí, pero ahora ya se fabrica para muchos más. Sobre todo turismo. Se fabrica mucho neumático de turismo, se fabrica mucho neumático de agrícola. Hay un taller dedicado a la fabricación. Y también un taller dedicado al renovado de neumáticos de camión. Los neumáticos de camión tienen varias vidas, Los neumáticos de camión Michelin tienen varias vidas, y una de las vidas, una de las formas de actualizar la vida de un neumático es lo que llamamos renovado. Que recoges el neumático ya gastado, le quitas toda la que es la parte de rodamiento, las zonas que están heridas, se vuelve a reincorporar producto, y el neumático sale prácticamente como nuevo, y lógicamente a menor precio, y lógicamente con menor impacto medioambiental. Sí, economía circular. Economía circular, correcto. Por tanto, como decía, se fabrica turismo agrícola renovado, y también tiene un taller de fabricación de mezclas de caucho. En la factoría de Aranda de Duero hay una especialización total, prácticamente se dedica solo a neumático de camión. La factoría Vitoria es la factoría más grande de la sociedad española, de MEPSA, y en esa factoría se hace neumático de turismo también, neumático de ingeniería civil, el neumático de estos gigantes, para minas, etcétera. Hay también un taller muy importante de fabricación de mezclas de caucho, y hay un taller dedicado a fabricar cables y aros para los neumáticos. Que eso es algo que podemos ahora mismo abordar, porque pensamos en neumáticos y pensamos en caucho. Sí, no, el neumático... Pero ustedes fabrican todos los componentes del neumático. Prácticamente todos los componentes, no en esta factoría, sino que hay factorías especializadas, por ejemplo, lo que acabo de comentarte de Vitoria, que fabrica cables, pues fabrica cables para muchas factorías, y fabrica aros para muchas factorías. Pero nosotros, prácticamente todos los componentes del neumático, salvo, lógicamente, productos químicos que no fabricamos, sino que compramos, o el caucho, aunque tenemos plantaciones de caucho natural, y tenemos también alguna fábrica de caucho sintético, pero no es suficiente para nuestras necesidades. Por tanto, el caucho lo compramos, o parte del caucho lo compramos. Productos químicos compramos, lógicamente. El acero también le compramos, no le fabricamos, no tenemos baterías. Le he interrumpido y faltaba la Sarte, claro. Sí, y la Sarte, lógicamente. La fábrica de la Sarte es una fábrica que, claro, en 84 años de historia, pues ha pasado por muchas situaciones. Es todavía uno de los motores económicos más importantes de la región. Por aquí han pasado 8.000 personas en toda su historia. 8.000 familias pues han estado un poco a la sombra de cómo ha crecido esta factoría. Ahora mismo es una factoría
que una de sus principales características, yo diría, tiene varias características, pero una es la especialización. Es muy singular en términos de productos y en términos de proceso, y ahora te explico. Otra de sus características es la modernidad. Una fábrica muy moderna a pesar de tener 84 años. Todo el mundo cuando visita los talleres se queda realmente sorprendido y dice, pero esto tiene 84 años. Otra de las características es su carácter eminentemente exportador. Es una factoría que prácticamente todos los productos, o muy buena parte de los productos que hace, son para exportación. Y yo diría que también, y fruto de toda esa historia, es una factoría que se caracteriza por un alto nivel de competencia y profesionalidad de sus empleados. Yo creo que ¿Especialización en ¿Especializada en qué? En tres productos. Un producto que es el producto, digamos, estrella de nuestra fabricación, que es el neumático de moto. Somos el único fabricante del grupo Michelin que fabrica neumáticos de moto radiales de alta gama y de competición. Y somos pues el polo de expertise o el polo de expertos, como decimos nosotros, en este tipo de neumáticos. Después fabricamos también para el resto de las factorías de España producto textil y producto metálico. Tenemos un taller dedicado a eso exclusivamente. Y también hay un tercer taller, una tercera actividad que decimos nosotros, dedicada a fabricar las membranas de agrícola y de ingeniería civil. Y además tiene la característica de ser el único taller que hay en el mundo del grupo Michelin. Y prácticamente, pues muy buena parte de lo que hacemos es para exportación, para otras factorías. Y en cuanto a moto, y vuelvo un poquito atrás, por darte una idea, el 93% de todos los neumáticos que hacemos salen de España. El 50% lo destinamos a 3 países. El 20% más o menos a Alemania, el 17% a Estados Unidos y el 13% a Francia. Esos 3 países se llevan la mitad de la producción que hacemos todos los días. ¿Qué diría usted que pesa más en la calidad final de un neumático? El caucho, bueno, me va a decir que todo, pero es que me está hablando de tantos componentes, me está hablando de textil, me está hablando de cables, cuando, repito, la idea que tenemos los que no tenemos ni idea es que es caucho prácticamente. Sí. ¿Qué incide más en la calidad final del producto? Es muy difícil de decir, incide todo. Cada producto, cuando vemos el caucho negro, pues pensamos que todos los cauchos son iguales. No, nosotros trabajamos con más de 200 calidades distintas de caucho, con muchas calidades de acero, distintas también, con formas y tejidos textiles totalmente distintos. Cada parte de estas que te acabo de mencionar tiene su misión en el neumático, y no es lo mismo el caucho que va en la zona de rodadura que el caucho que va en el flanco, y no es lo mismo el tejido textil que va en el hombro que el tejido textil que va en la cima. Cada uno tiene su especialización. El neumático es un producto muy, muy complejo. Entonces, decirte cuál es lo más importante es muy complicado, todo es importante. Y decirme cómo influye el clima, por ejemplo, en la vida de un neumático. El clima de aquí, de Euskadi, por ejemplo. ¿Qué tipo de neumáticos? Supongo que a la hora de fabricar neumáticos, ustedes tienen en cuenta si es o hay algunos que sean más apropiados para climas tropicales, otros para... ¿Influye, por ejemplo, en su vida el hecho de que aquí haya mucha agua, la humedad, el tipo de carreteras, etcétera, etcétera? Yo es que soy muy preguntona, pregunto cualquier cosa que tenga curiosidad. Claro. Influye todo, todo. Evidentemente el neumático es un producto que se diseña para aguantar cualquier tipo de situación, tanto climática como de uso. Pero evidentemente el mal uso o el uso en zonas muy agresivas, claro que influye en el neumático. Nosotros lo que tratamos es de que nuestro diseño, nuestra manera de hacer nuestro producto, pues sea adaptable a todas las situaciones. Y yo creo que lo conseguimos en la mayoría de los casos. ¿Qué gama de neumáticos hay? El otro día me contaba Jaime que hay neumáticos especiales para vehículos eléctricos. Sí, claro. Yo se lo comentaba a Sonia Lamberto y a Miquel Ramos, con los 3 que hemos venido aquí, me decían, ¿pero por qué? Sí, pues muy sencillo. El gran reto del vehículo eléctrico es la autonomía. Entonces, todo lo que favorezca la autonomía va en el buen sentido. Te sorprenderá si te digo que ahora mismo en tu coche, 1 de cada 5 litros de gasolina no lo utilizas para rodar, lo utilizas
para deformar el neumático. La resistencia a la rodadura del neumático. 1 de cada 5. 1 de cada 5. Por lo tanto, si yo fuese capaz de hacer un neumático que no tuviese resistencia a la rodadura, te ahorrarías 1 litro de cada 5. Fíjate, Sí. fíjate qué cantidad. De hecho, somos el creador del neumático de baja resistencia a la rodadura. Hay una web muy curiosa, que muestra en tiempo real, y teniendo en cuenta todos los neumáticos que hemos vendido con esa característica, a base de la sílice conseguimos que tengan menos, todos los millones de toneladas de CO2 que están ahorrando por el hecho de estar rodando esos neumáticos. Claro. Porque al tener menos resistencia a la rodadura, pues lógicamente consumen menos. Cuanto más trabajamos para disminuir la resistencia a la rodadura, más autonomía damos a un neumático, por ejemplo, a un coche dotado de neumático, a un coche eléctrico que le permite pues tener menos resistencia, aumentar la... ¿Y esto dónde lo piensan? ¿En Francia es donde están las unidades de I+D? Sí, básicamente el proceso de I+D es un poquito complejo. Sí. Empiezo a decir que de todos los fabricantes de caucho, de neumáticos, es Michelin el fabricante que más dedica a innovación. Es espectacular ver pues nuestro centro de investigación con 5.000 ingenieros, químicos, matemáticos, 5.000. Estamos hablando de prácticamente el 4% de toda la plantilla. Y lógicamente unos gastos de I+D pues que deben andar alrededor del 4% de la factura total del grupo. Estamos hablando de muchos miles de millones. Entonces, toda esa gente es la que se dedica a innovar en continuo. Pero ese proceso, como te decía, es un poquito más complejo, porque hay que innovar en el producto, pero el producto no debe ser un prototipo, debe de ser factible industrialmente. Sí. Y en ese punto entramos nosotros. Entra en concreto la factoría de Lasarte. Dedica como apoyo al I+D pues una buena parte de sus recursos, y aquí se hacen ensayos de prototipos que verán la luz pues dentro de 10, 15, vete a saber cuántos años, y prototipos que van a ver la luz pues dentro de un año. Además, el mundo del neumático de 2 ruedas tiene algunas características un poquito que le hacen un poco especiales. Primero, es el único neumático. Un neumático tiene que, sobre todo, fíjate qué superficie tiene que suministrar agarre. Y en el mundo de las motos, además, el agarre hay que suministrarle no con el neumático en vertical, sino en cualquiera. Con lo cual ya le da una cierta complejidad suplementaria en la construcción. Pero es que además el mundo de las motos es un mundo de apasionados. Sobre todo el neumático que hacemos nosotros, que es un neumático de muy alta gama. Sí. De competición, incluso hacemos mucha competición. Es un mundo de apasionados. Y el mundo de apasionados está buscando la décima de segundo, el segundo, continuamente, y quiere cada vez más prestaciones. Estamos por ello obligados a lanzar gamas a una frecuencia muchísimo más alta que los neumáticos de turismo o de camión. De hecho, nosotros renovamos las gamas casi en su totalidad cada 2-3 años. Es un esfuerzo de innovación y de renovación brutal, pero es pues es lo que te pide el cliente. Lo que pide el cliente. Es lo que pide el cliente, sí. ¿Cómo va a ser el transporte en el futuro? Porque usted me hablaba de prototipos que se van a lanzar al mercado en 10-15 años. Ustedes tienen que estar haciendo visión de cómo va a ser el transporte en ese plazo mínimo. ¿Cómo vamos a desplazarnos, movernos y qué les va a obligar a ustedes? Yo no sé cómo va a ser el transporte en el futuro. Lo que sí sé seguro es cómo no va a ser. A ver, ¿cómo no va a ser? No va a ser contaminante, no va a ser ruidoso, va a tener que ser respetuoso con el medio ambiente. Eso es lo que va a ser. Ahora, todos los matices de cómo va a evolucionar. Dicen, ¿vamos a tener coches que vuelen y ya no van a tener ruedas? Pues no. Seguramente seguirán teniendo ruedas. Sí, igual en vez de ser redondas serán tienen de otra otro manera, tipo pero de... tendrán ruedas. Tendrán ruedas, ¿no? O sea que están ustedes con ello. Bueno, ¿y cómo va a ser Lasarte dentro de 10-15 años? Pues mira, eso es algo que trabajamos continuamente. Si algo nos preocupa, nos ocupa, pero también nos reconforta, es trabajar por el futuro. Yo creo que una fábrica tiene futuro en la medida que todos los días trabaje por ser excelente, que todos los días trabaje por la seguridad y la salud de su gente,
que todos los días ponga al cliente en el centro de sus preocupaciones y cara al cliente trabaje la flexibilidad, trabaje la reactividad, trabaje la competitividad. Trabajamos una fábrica que continuamente busque consumir menos recursos y sea más respetuosa con el medio ambiente. Una fábrica que integre en su gestión a todas las partes interesadas y lo haga con un afán de escucha, con un afán de respeto. Una fábrica que trate de ser cada día más atractiva y más motivadora para su personal. Si trabajamos todos los días eso, y lo trabajamos buscando la excelencia, el futuro no me preocupa. Si además, como es el caso, cuentas dentro de la factoría con empleados con un alto nivel de responsabilidad, con un alto nivel de compromiso y muy competentes, pues miel sobre hojuelas. Tanto es así que, bueno, pues esta última semana hemos acordado y hemos validado con los centrales nuestro plan estratégico para los próximos 5 años, y es un plan estratégico, como diría yo, ambicioso, valiente, con unos niveles de inversión muy importantes que van a conseguir pues que en los próximos 5 años la factoría le vamos a dar un empuje en términos de modernidad, si es que lo necesita, que no es, y en términos de automatización, pues muy importante. La sede central, el grupo sigue confiando en esta factoría, es una factoría de vanguardia, que tiene un producto muy especial, muy puntero y que tiene reconocido prestigio a día de hoy. Por tanto, hay que trabajar el futuro. Sí. Todos los días hay que trabajarlo, pero nosotros somos optimistas y lo vemos no voy a decir de color de rosa, pero casi. El titular de ese plan estratégico, ¿cuál sería? Soy periodista, recuerde. Pues yo no sé cuál sería ese titular, yo qué sé, tenemos un futuro apasionante delante de nosotros, seguiremos siendo una parte muy importante de este grupo en un segmento que es un reto continuo, porque el segmento del neumático de moto de alta prestación es continuamente batallar. Todos nuestros competidores buscan tener productos de vanguardia y esa batalla es muy bonita, y ahora mismo nos estamos dotando para tener todavía mejores armas para esa batalla. Bueno, pues vamos a dar una vuelta aquí a este pequeño museo encantado. En esta factoría de Michelin Lasarte, hasta la que nos hemos desplazado en Empresas que Cuentan. Felipe García, director de la factoría, gracias por habernos acogido y hasta otro día. Muchas gracias a vosotros. Hasta cuando queráis.